Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Germán Roberto Monroy Pomales, director ejecutivo de la Oficina de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aquí en República Dominicana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, un placer como siempre estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y venir a este conversatorio tempranito con tantos temas de interés que tenemos nosotros con nuestro vecino y amigo Puerto Rico. Placer siempre. Bien. Licenciado, la República de Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, se habla de que tiene una crisis económica y que si lo van a asistir los Estados Unidos y que por qué si es no acaban de terminar con este problema. ¿Cuál es la situación real hoy a nivel de las finanzas de Puerto Rico? Bueno, las finanzas de Puerto Rico a nivel gubernamental están en una situación precaria. ¿Por qué precaria? Porque llega el momento de afrontar unos pagos de emisiones de bono o de emisiones de deuda que se hicieron hace 20, 25, 30 años y hasta menos, muchas de tan recientes como hace 5 años. Que llegue el momento de pagarle el principal, pero entonces no hay suficientes ingresos para pagar ese principal. Habría la posibilidad de refinanciarla, como siempre se ha venido haciendo históricamente, pero al cerrarse el mercado de crédito, pues entonces estamos afrontando la crisis que tenemos. No tenemos suficientes recaudos para pagar el principal de esas emisiones, que lamentablemente le ha tocado a la administración de turno lidiar con ella, pero son emisiones hechas, como repito, de hace 20 años, 5 años, 10 años atrás, que tenían una fecha de vencimiento. Ustedes estaban al día con sus intereses. Siempre ha estado. Y recientemente escuchamos al presidente Obama que le iba a dar una voz a Puerto Rico para que pudiera defenderse o explicar o tratar de conseguir esta ayuda del gobierno federal de los Estados Unidos. Cierto. El presidente Obama hizo unos intentos de... Lo primero que tenemos que ver es que Puerto Rico lo que está buscando no es necesariamente lo que conocen en inglés como un bailout, que el bailout es la ayuda financiera como hicieron con las automotrices o con los bancos en un momento dado, en donde el gobierno americano dio una cantidad significativa de dinero para mantener a flote la economía. En este caso lo que estamos buscando es reestructurar la deuda, que nos brinden las herramientas para poder reestructurar la deuda. Cabe señalar que Puerto Rico hasta el año 1984 tenía la capacidad de poder acudir a la protección de la ley de quiebra federal, como lo han hecho estados o ciudades, como el caso de Detroit, en donde se acogió a la ley de quiebra para proteger o sea, básicamente ponerle un stop, ¿no? O sea, paralizar cualquier gestión de cobro en lo que se reorganiza cómo van a pagar sus deudas. Puerto Rico lamentablemente desde el 84, de un plumazo, porque así fue, el Congreso eliminó esa potestad. Entonces, pues estamos básicamente indefensos para poder defendernos ante los acreedores. ¿Qué se hizo? Se trató se legisló internamente lo que llamamos la ley de quiebra criolla, que no es otra cosa que una ley de quiebra, los mismos preceptos de la ley de quiebra, pero se hizo de manera interna dentro del gobierno que tenemos. Lamentablemente eso fue impugnado por los bonistas y por todos aquellos que se iban a ver afectados por esa disposición y llegó hasta el Tribunal Supremo, donde declararon que no se podía hacer, declararon inconstitucional dicha acción. Así que, ¿dónde estamos hoy? Pues estamos a la espera de en cualquier momento en esta sesión del gobierno, del Congreso Federal, se apruebe un proyecto que se sometió, fue bipartita, que es el proyecto que llaman el Promesa, que es básicamente es un proyecto que contempla una junta de control, de supervisión y control fiscal. Como un fondo monetario parece, del gobierno federal. Bueno, hablando acá en lo que se conoce bien en República Dominicana, como cuando interviene el Fondo Monetario Internacional, ese tipo, es un oversight board, o sea, el mismo nombre, Puerto Rico, Promesa, tiene un nombre hasta irónico, porque en español suena como, ¿verdad? Promesa, sí, lo que es. Sin embargo, Puerto Rico Oversight Monetary Supervisory Board, no vayan así. Ok. Perdóneme, señor Monroy, pero me parece que
aquí requerimos un poquito más de paciencia para explicar esto. Sí. Primero, uno es que no tiene independencia Puerto Rico, su Congreso, para aprobar una ley de quiebra. Uno, eso fue lo que dijo el Supremo. Cierto. Y dijo, la independencia de Puerto Rico está aquí, en el Congreso de Estados Unidos, en Washington. Poder plenario del Congreso. En Washington. Fueron las palabras. Bien. Número 2, el presidente decide crear una junta por encima de los gobiernos, el Congreso. Congreso. Perdón, el No Congreso. presidente, El Congreso. Congreso. Por encima de los gobiernos de Puerto Rico. O sea, el gobernador de Puerto Rico no tiene facultad para darle instrucciones a esa junta. ¿Qué? Lo único que van a hacer, yo estoy leyendo, es que le van a dar una oportunidad de que 2 puertorriqueños formen parte de esa junta. ¿Es así, verdad? ¿Cierto? 3, si Puerto Rico siempre ha estado al día en su pago de sus intereses, ¿qué pasó en el gobierno de García Padilla que no estuvo o no pudo? Si es verdad que los bonos son de años anteriores, de 25 años, todo eso. Pero los gobiernos anteriores, o sea, el anterior, desde la señora y algunos otros ahí, y Acevedo Vilá, han hecho algunas cosas que parece que complicaron la situación a nivel interno de Puerto Rico. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, vamos a establecer las diferencias. Primero, en la administración del gobernador García Padilla ya no había acceso a crédito. Cuando se llegó, ya no había acceso a crédito. Las tarjetas habían dado decline, como decimos, ¿no? Okay. O sea, ya no había crédito. 1, 2. Ya, contrario a años anteriores, no eran los intereses lo que se venía a pagar, era el principal. Usted está pagando intereses año tras año tras año hasta que llega un Se venció punto el que capital. se venció, Sí. llegó el principal, El había que vencimiento. pagarlo. Entonces ya no es sacar 400 millones, es sacar 1.000, 2.000, ¿no? Sí, estamos hablando de 72 mil Estamos hablando- millones. Y en este caso hay una deuda acumulada de 72 billones de dólares. O sea, estamos, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, eso hay que aclararlo porque es muy fácil decir y hasta cierto y punto pegárselo injusto. a la autoridad Pegárselo, reciente. bueno, Alejandro García fue el desastre. Mire, señores, o sea, cuando él llegó ya esto estaba así y se ha tenido que manejar como se ha podido, haciendo recortes aquí y allá. ¿Cuáles han sido las consecuencias de actos de administración tras administración? Esto no se le puede achacar solamente a una sola, ni la actual ni la anterior, eso viene de años. Anterior era Fortuño. Y anterior Fortunio, desde los tiempos, oye señores, nosotros y ustedes que han ido a Puerto Rico, nosotros tenemos ahí un metro, un tren urbano, le llaman allá, como es parecido al metro que costó, o sea, estaba proyectada una cantidad y eso se básicamente 10 veces 10 más. veces más. Sí, pero también duró como 20 años haciéndose. Bueno, y entonces, lo más interesante es que si el metro nos llevara a algún sitio, sería Sí, maravilloso. porque de ahí mismo. O sea, porque pedacito. si nos llevara a algún sitio estaría bueno, pero Sí. lamentablemente es una obra faraónica que nos costó. Es y casi, nos casi como cuesta. frente al Mall de las Américas, ¿verdad? Esto está un poquito más lejos, pero no, te lleva de Bayamón a básicamente a Sagrado Corazón en Santurce. Punto. O sea, no ha resuelto gran cosa, opera con un déficit extraordinario. Tenemos grandes obras como es el centro de convenciones, que si bien es cierto se utiliza, es majestuoso, precioso, inclusive al compañero dominicano cuando vaya le encanta porque es bello, pero sin embargo fue a cuesta de emisión de deuda que no ha podido ser repagada porque no ha generado los ingresos que se pretendían. Tenemos el Coliseo de Puerto Rico, tenemos así muchas obras que son muy vistosas, que llenan el ojo, particularmente en los años 90, que fue durante el tiempo del doctor Rosselló, que fue una época en donde Estados Unidos estaba también en una abundancia, fue la misma Sí, presidencia sí, de Bill sí, Clinton. exacto, O sea, correcto. que llenaron el ojo, pero sin embargo se emitió una gran deuda, que ahora mismo pues estamos todavía trabajando con ella. Anterior inclusive se habían hecho emisiones de bonos para cuadrar presupuesto. O sea, cuando se adoptó la doctrina de cuadrar presupuesto a fuerza de préstamos, ahí estamos ya en problemas, ¿no? Y si Puerto Rico ha venido manejando esta situación a nivel de su macroeconomía, sus finanzas gubernamentales, ¿por qué a nivel del comercio privado uno no lo percibe? El turismo se mantiene bien, la gente, tal vez la clase media que recibe los beneficios del gobierno federal lo siente, los servicios públicos, pero las cosas se ven bien en Puerto Rico. Bueno, el día a día continúa, ¿no? La emisión, quienes lo perciben más, lamentablemente lo han percibido muchos de los comerciantes por el tema de que han venido imposiciones nuevas para poder lograr llegar recaudo al fisco. Pero sin embargo, el turismo está en sus mejores momentos ahora mismo en el tema de la ocupación hotelera y los cruceros. El turismo de crucero en Puerto Rico se ha disparado, o sea, está rompiendo récords
de visitas en cruceros y igual forma en habitaciones de hotel. Sí, tengo que muy lamentablemente decir y mencionar que con esto del asunto del Zika, hemos sufrido grandes pérdidas. Pero allá no ha sido significativo. Bueno, claro, eso lo sé. Yo no conozco a nadie con Zika, yo soy de Puerto Rico. El problema es que la percepción, el que ve las noticias en Estados Unidos... Usted vive aquí en Santo Domingo. Yo vivo aquí, pero voy allá con mucha regularidad. Claro. Entonces, lo cierto es que el que ve noticias en Estados Unidos crean este asunto de que hay Zika en Puerto Rico, y el que no conoce dice, bueno, yo no voy para allá nada. Y eso ha tenido una repercusión. ¿Cómo le ha afectado? Malísimamente. El turismo, por ejemplo. Bueno, a manera inmediata han habido cancelaciones, pero a manera prospectiva habían reservaciones hechas de aquí a 6 meses, un año, de grandes convenciones, por ejemplo, de grupos médicos y ese tipo de asuntos que tenían, como dicen en el argot, de buqueado, ¿no? Tenían el booking hecho y lo han cancelado. Entonces, ¿qué sucede? Tratan de, muy lamentablemente para los hoteles, es una cancelación bajo los términos de contrato que ellos llaman un act of God, ¿no? Porque es una enfermedad, no tiene ningún tipo de recurso, entonces eso ha afectado. No hay penalidad. Sin embargo, no hay penalidad. Sin embargo, es de manera, creo yo, muy injusta. Porque la verdad es que en Puerto Rico, mira, sí, han habido casos de Zika, pero no ha sido diferente a lo que ha habido aquí. Aquí hay mucho. Y la vida continúa, ¿no? Allá hay menos. Allá hay mucho menos. Hay mucho menos. Pero el impacto en el turismo fue mucho más. Pero realmente eso es muy lamentable, muy crítico, porque sumado eso al problema económico que hay, claro, eso de verdad que pone la situación muy, pero muy delicada. Muy delicada. A García Padilla, y al partido, porque ya estamos casi en elecciones. Bueno, le pone, más allá de esto, o sea, yo soy de la filosofía de que el desarrollo económico de un país no tiene colores. Sí. Afecta al rojo, azul, al verde y al amarillo. Claro. O sea, va más allá del tema político como cuestión de hecho. El gobernador ni siquiera es el candidato a reelección. O sea, que no es un tema aquí de política, es un tema de desarrollo económico y de la estabilidad financiera y de un país. Licenciado, usted es el director ejecutivo de la oficina de Puerto Rico, República Dominicana. Una oficina que aunque tiene muchísimas funciones yo diría que hasta diplomáticas un poco, pero se tiene la figura comercial. Sí. En una primera entrega que usted tuvo con nosotros en Síntesis ya hace unos meses, usted nos hablaba de una serie de incentivos. Y ahora, en República Dominicana, y es una de las cosas por las que yo quería que usted viniera aquí, tal vez para hacernos un regalo, porque hoy en República Dominicana nos abocamos a un nuevo pacto fiscal, a una reforma tributaria, se habla de nuevos impuestos y se habla de la eliminación de algunas exenciones o incentivos. Usted nos explicó aquí, cuando inició, se hablaba de la crisis, y nos decía, un momentico, usted puede ir a Puerto Rico y usted consigue hoy, hemos hecho esta serie de incentivos para que usted invierta en Puerto Rico. Háganos un breve resumen sobre estos incentivos para que los dominicanos veamos lo que hacen los países para poder fomentar la inversión, el comercio y que el dinero llegue a estos países. Bueno, eso, como bien menciona, hay una serie de incentivos para fomentar la inversión en el país. Obviamente cuando hablamos de inversión, típicamente es inversión extranjera, porque es dinero fresco que se allega a la economía de un país, en este caso de Puerto Rico. Tenemos eso tiene varias vertientes. Tiene muchos personas que lo apoyan, pero también tiene muchos detractores. Hay mucha gente que opina que por qué dar tanto incentivo a extranjeros, por ejemplo. Nosotros somos de la filosofía y decimos, bueno, es dinero que entra que de otra forma no hubiera estado en la economía corriendo. Se circunscribe la mayoría de esos incentivos en 2 leyes en particular. Una es la ley 22 sobre inversión privada, y la otra es la ley 20 sobre exportación de servicios. Okay. Hemos tenido que ponernos creativos con el asunto de lo que Puerto Rico produce, porque tenemos una desventaja competitiva muy fuerte, que es, en primer punto, el salario mínimo federal. No podemos tapar el cielo con la mano. El vecino República Dominicana, que es donde estamos hoy, produce muchísimo más cosas que Puerto Rico, y en gran medida se debe a que su empleomanía es mucho más asequible para el inversionista. O sea, hemos tirado números y básicamente con lo que nos cuesta un empleado en Puerto Rico, aquí se pagan 4. Más o menos es la matemática. Entonces,
¿Qué hemos hecho? Bueno, pues vamos a explotar aquellas cosas en las que tenemos ventajas competitivas. Puerto Rico tiene una gran ventaja en el tema del conocimiento técnico, mucho personal capacitado en asuntos bien específicos, los cuales pueden exportar sus servicios, por ejemplo, a un país como República Dominicana. En República Dominicana se han establecido innumerables empresas nuevas que son de origen muy técnico, farmacéuticas, medical devices. Aquí está Edwards, aquí está Baxter, aquí está Boston Scientific. Aquí hay muchas empresas que tienen gran necesidad de personal técnico especializado. ¿Y qué le dan ustedes a ellos? Entonces, que nosotros lo que hacemos es que esas empresas contratan servicios desde Puerto Rico, muchas de ellas. Y el puertorriqueño, o sea, la empresa puertorriqueña, no tiene que ser puertorriqueña, la empresa establecida en Puerto Rico, muy bien puede ser, y eso es lo que vamos a entrar ahora, muy bien puede ser una empresa dominicana que se radica allá, exporta sus servicios, rinde sus servicios, fiscalmente los tributa en Puerto Rico a una base de un 4%, que es un tema de gran ha sido acogido con gran beneplácito porque el 4% versus las tasas corrientes contributivas locales y en el mismo Puerto Rico. Sí. O sea, una corporación tributa un 39. Un 4 versus un 30 y tanto %. Es diferente. Y otros incentivos que usted dijo, por ejemplo, que aquí hablamos de los problemas con los acuerdos de libre comercio y eso nos gustó muchísimo. Sencillo. Y es que todo lo que se produce en Puerto Rico se le pone hecho en Estados Unidos, el gobierno federal le da incentivo, lo compran, Bien, sí. le da preferencia. No solo le da preferencia, sino que, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, vamos a usar un ejemplo, el calzado. El calzado dominicana se ha convertido en un líder en la industria de calzado. Pero sin embargo, si quiere venderle, siempre han querido venderle al militar, ¿no? Al Departamento de Defensa. Lamentablemente, porque eso es un tema tan regulado, tiene que ser producto 100% origen americano. En ese caso, pues República Dominicana, aunque tiene su tratado de libre comercio, por mejor producto que hagan, que es excelente, sigue siendo dominicano. El gobierno americano no le compra. No le compra. Ahora, ese es en el caso, no puedo generalizar, ese es el asunto militar. Pero bien, en el asunto existen estaciones de bomberos, de policía en 50 estados de la nación, saca números, o sea, que está hablando de igual o más números que soldados, por ejemplo. Sí. Entonces, sí se abre la posibilidad de hacer productos con los encadenamientos productivos que estamos trabajando en unión aquí, por ejemplo, a la Asociación de Industriales de República Dominicana, que ha sido un gran colaborador con la Asociación de Industriales de Puerto Rico, en donde se comiencen procesos en República Dominicana, se culminen con suficiente valor agregado en Puerto Rico para que su denominación de origen cambie a una Made in USA. Hecho en Puerto Rico significa hecho en Estados Unidos, porque Puerto Rico, para todos los fines prácticos, es parte de los Estados Unidos. Pero para eso teníamos que instalar la planta mitad y mitad. Pueden culminar procesos en Puerto Rico. Pues son o sea, como si fuera como un ensamblaje. Claro. Okay. Claro, acuérdate que para que un producto tenga denominación de origen tiene que tener un porcentaje X, por ejemplo, más del 40% de fabricación en tal país. 50, 51%. Como la zona franca, literalmente. Viene la tela, viene aquello y tú le ensamblas y lo mandas. Y eso es una gran oportunidad porque estamos ahí al lado. Tenemos un ferry que va toda la semana prácticamente. 4 días a la semana. ¿Sigue siendo Puerto Rico nuestro tercer socio comercial? El segundo. Puerto Rico es el segundo socio comercial. ¿No es Estados Unidos, Haití y Puerto Rico? Bueno, en el Haití caso... bajó. En el caso de Puerto Rico, hasta las últimas cifras que tenemos reportadas, el segundo socio comercial. El tema de la veda con Haití disminuyó, y no solo eso, y es la parte, si los números se pudieran cuantificar mejor, me explico. ¿De dónde se saca la idea de que es el segundo o el primer socio? Es por el intercambio de lo que entra y sale por muelle. Sí. Pero ¿qué sucede? Ahora mismo el intercambio cerró el año pasado en $1.500 millones, que no es poca cosa. Sí. Sin embargo, ahí no se está cuantificando ni un centavo de lo que es la economía de servicios. Yo quisiera que usted se vaya nada más de bienes. Yo quisiera, eso es lo que entra y sale por muelle. Sí. Pero yo quisiera, por ejemplo, si compara los números del año pasado con los del año anterior, entiéndase el 2014, va a notar que disminuyeron considerablemente la balanza comercial. Y dice, pero ¿y por qué? Cuando nos dimos cuenta que se hace el estudio, porque el primero se preocupó fui yo, y digo, oye, espérate, mis números bajaron, yo estoy pendiente a los números. Sí. Es que se importó mucho hidrocarburos, o sea, mucho combustible, sí. Porque Puerto Rico tiene grandes reservas, no es que producen, sino que almacenan. Entonces, y República Dominicana pues, tiene un déficit un poco de almacenamiento. Claro.
¿Qué sucede? Se traía de Puerto Rico. Y eso desfasaba la cifra. Entonces, cuando el combustible estaba a $1 el galón, por decir, ¿no? Por litro, nosotros tenemos a litro. A $1 el litro, pues si tú traes 1.000 litros, a $1 no es lo mismo que 1.000 litros a 50 centavos. Claro. Entonces, el número económico cambió, pero cuando mira la cantidad, sigue igual y en aumento. Es un problema de cifra. Es un problema de cifra que siempre es bueno explicarlo. Ahora bien, si contabilizáramos, y es la parte que estamos buscando la fórmula de cómo hacerlo, lo que es la economía de servicios, el número sería exorbitante. ¿Por qué? Yo quisiera que ustedes vean un avión de JetBlue por la mañana, en el vuelo que llega aquí a las 7 de la mañana, sale a las 6 de Puerto Rico. Sí. Eso viene lleno de gente que en saco y corbata, a trabajar, empresarios a trabajar, a rendir sus servicios, y se montan en el vuelo de las 8 de la noche y duermen en su casa. Wow. Eso, tío, no es que lo hacen diariamente, pero por lo menos una vez a la semana vienen acá. Y esos son cifras que no están contabilizadas en el asunto de la balanza comercial. Ahora, tenemos un tema con porque los costos de esos vuelos son muy caros. Demasiado, y lamentablemente es algo que hemos intentado trabajar con las conversaciones entre ambos gobiernos, pero es un tema en que no hemos sido exitosos. $500. Tengo que señalar que, bueno, de cualquier pasaje que usted compre, $102 aproximadamente son de puro impuesto. Sí. El pasaje le puede costar, yo he sabido por experiencia, que el pasaje costó, digamos, de Punta Cana, que he descubierto que es un destino, y viajar a Puerto Rico vía Punta Cana resulta mucho más económico. El pasaje te cuesta una vía, 30 y tantos dólares, y son 40 de impuestos, que no casi el doble, o sea, dobla. Sí, el doble. Pero son realidades con las que tenemos que trabajar. Aún con esos precios, mire cómo está el asunto del intercambio, pues es un tema que tiene posibilidad de desarrollo. Aprovecho la ocasión, que hoy comienza RD Exporta, que es una iniciativa del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, que dirige el buen amigo Jean Alain Rodríguez, quien ha sido un gran colaborador con Puerto Rico en todo este tema, claro, en facilitar el intercambio. Y tengo que decir eso porque... Está buscando mercado. No solo que está buscando mercado, ha hecho una labor titánica y en gran medida, y nos ha ayudado mucho a levantar la confianza del extranjero, en este caso del puertorriqueño y el norteamericano, en lo que es la República Dominicana. Aquí hubo una época en que le tenían miedo a hacer negocio en República Dominicana por diversos factores que no voy a entrar en ellos ahora. Sin embargo, a través del CIRD se ha ido fomentando esa confianza con la ventanilla única de servicios y una serie de factores que nos ha hecho la labor nuestra mucho más fácil para que el empresario venga y entre aquí. En estos días comienza RD Exporta, comienza desde hoy hasta el miércoles en Sanssouci. De Puerto Rico vienen sobre 20 compradores a ver las líneas de la oferta exportable de República Dominicana, y desde mi punto de vista también una oportunidad para ofrecerle los beneficios fiscales, los incentivos de la Ley 20 de exportación de servicios a todos esos exportadores dominicanos que pueden muy bien establecer una segunda oficina desde Puerto Rico para el tema de su trading company, ¿no? Y tributan una tasa preferente. Una pregunta final de mi parte, señor Monroy. Todos estos temas políticos que circundan en Puerto Rico me imagino, a traer de nuevo el tema de el ELA, que es el Estado Libre Asociado, la independencia o el Estado número 51. Sí. ¿Qué usted cree? Mira, eso es un tema que yo por lo menos no conozco otro sistema de gobierno que no sea el ELA. Bueno, malo, regular, deficiente, no sirve, lo que usted quiera pensar o ponerle el adjetivo o el nombre que quieran ponerle, es la realidad con la que vinimos y ha sido el estado de gobierno con el cual nos hemos crecido, y Puerto Rico salió de lo que era una época de gran pobreza y se convirtió en un mercado que fue líder por muchos años en el Caribe y en Latinoamérica inclusive. ¿Qué sucede? Vuelve el tema, ya el Tribunal Supremo dijo que no, que todos los poderes residen en el Congreso. Bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que pasó en el 52 cuando fuimos sacados de la lista de colonias? Claro. O sea, pues, le tomaron el pelo a la ONU, no sé, es una pregunta retórica. Sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos que definirnos. Ya en el programa nuevo de gobierno, en un paso trascendental, el nuevo candidato por el Partido Popular Democrático, el doctor David Bernier, dijo, mira, la posición del Partido Popular, que es el único defensor del ELA, es, vamos a hacer un referéndum, estadidad sí o no. Exacto. La posibilidad, o sea, y si gana, y le dicen, y si gana la estadía, ¿qué usted va a hacer? Pues tenemos que irla a pedir porque ese es el decreto del pueblo. Pero ya lo han hecho el referéndum. Lo han hecho, pero no lo han hecho con el peso que eso conlleva. Ya. Porque no podemos mezclar
cuando existe esa diferencia entre los partidos, si usted convierte una elección de gobernador en una plebiscitaria, desvirtúa todo el proceso. Porque son cosas diferentes. O sea, cuando vamos a hablar de estatus, vamos a hablar de estatus. Pero, volvemos, el desarrollo económico no tiene colores. Vamos a enderezar primero a Puerto Rico con la realidad, buena, mala o regular que tenemos, y después hablamos de cómo definimos esto. El modelo político. Pero mientras tanto se nos está hundiendo el barco. Sí, sí. Y cierro diciendo, mira, el otro día hay una caricatura que me estuvo muy simpática, en donde una yola se está hundiendo y están los dos sacando agua con cubeta y ahí están unos arriba. Ay, gracias a Dios que no es en nuestro lado del barco, de la yola. Señores, te va a hundir igual. O sea, vamos a unirnos en esta gesta, vamos a enderezar el país y luego hablamos de estatus, porque para eso tenemos tiempo. Sí, correcto. ¿Cuándo son las elecciones ya? El 6 de noviembre. Noviembre, igual que en Estados Unidos. Sí. La oficina que usted dirige también hizo, estamos cortos de tiempo, hace unas ferias de las exportaciones, tanto en Puerto Rico, para que todas las personas de Latinoamérica puedan ir. Eso vuelve este año. Es muy parecido, no. Eso se hace bianual. Se hizo en el 2013, se hizo ahora en el 2015, entendemos que lo hacemos ahora en el 17. Porque eso se le da tiempo a que se cierren las cosas que... Es muy parecido a lo que está haciendo RD Export ahora. Pues nosotros lo hicimos el año pasado. Eso vuelve ya y obviamente ya vendremos por aquí a contar con su apoyo, que tenemos que decir que fue muy efectivo. Y quiero decirle que tengo un candidato amigo, que es el nuevo candidato del partido oficialista como comisionado residente en Washington, Héctor Ferrer. Seguro. Sí, mi amigo. El mío también. Sí, además me alegro que sobrepasó su problema de cáncer. Sobreviviente de cáncer, un muchacho que ha demostrado ser un líder incansable. Bueno, si él llega ahí, yo voy a trabajar con él. Ah, bueno. Es mi amigo. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos al licenciado Germán Gracias, Roberto licenciado. Monroy Pomales, director ejecutivo de la Oficina de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aquí en República Dominicana. Muchas gracias. Caballeros, se nos fue el tiempo. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Hasta mañana, sí. Ya Dejamos la ustedes llamada pendiente. Sí, la llamada, no, lo que pasa es que me dijo que tenía una complicación en España. Bien. Hasta mañana.